tiene grandes personajes que ilustran y brillan por su propio trabajo y esfuerzo en todo el país. Hoy nos encontramos con Hermógenes Villanueva Torrealba, un escritor, investigador de la historia y que recoge las narrativas de lo que ha sucedido en el Perú profundo, sobre todo en el Ande del norte del país. Ha escrito anteriormente Traición y fraude al Perú y Guaylas y La guerra de Chile y Gamarra contra la Confederación Peruano-Boliviana, dos libros muy importantes. Pero ahora vamos a hablar de Huaraz y Calma, 1854, sobre la masacre que hubo en esa época y que terminaron finalmente con más de 1.200 campesinos muertos. Hoy estamos con Hermógenes Villanueva y le agradecemos por estar en Hora Sindical, el programa de la clase trabajadora. Bueno, gracias a Hora Sindical por brindarnos la oportunidad de transmitir nuestras experiencias en la investigación de la historia. Nosotros decimos que la historia es la caja negra de la humanidad y no nos equivocamos, porque cada vez que hurgamos archivos encontramos cosas sorprendentes, como este caso de acontecimiento de 1854, 172 años de silencio histórico. Es decir, ocurrió en Huaraz y Casma y de eso no se ha comentado nada. Y esto se da en 1854 para ubicar a los que nos están escuchando durante el proceso de independencia. Estamos hablando ya de casi 30 años de 1821, un poquito más, donde Ramón Castilla había dejado ya el gobierno, se lo había dejado a Echenique. Así es. Ramón Castilla termina su primer gobierno en el año 1851, pero previamente convoca elecciones y en ese proceso favorece la elección de Rufino Echenique. Pero Rufino Echenique tiene que cargar con una papa caliente, que es la consolidación de la deuda interna. ¿En qué consiste? Pagar a los que dicen que han prestado o facilitado dinero para la independencia y otros tantos que han facilitado dinero en la guerra de la Confederación. Castilla, como buen pagador, emite dos leyes y pues van a lograr que toda esta gente se presente con sus papeles y diga, yo he prestado X cantidad de dinero, le reconocen y terminan reconociendo. Primero, cuando se va Castilla, había reconocido algo de 4 millones, 6 millones de pesos. Echenique, aprovechando una circunstancia de corrupción, reconoce hasta 23 millones de pesos. Es bueno aclarar de que los gamonales, los terratenientes, señalaban sin prueba alguna que habían prestado dinero al gobierno para la confrontación con Chile en la primera y la segunda confederación. ¿Y cómo se logró, digamos, que Echenique asumiera esa responsabilidad y qué consecuencias traía al país? Bueno, primero, la corrupción minó su gobierno. Bajo el sistema corrupto es que reconoce una deuda de hasta 23 millones. Es decir, hacía una declaración, iban a un notario, qué sé yo, validaba ese reconocimiento y presentaba para que se le pagara. Entonces, todo el dinero que se recaudó por la bonanza del guano se gastó primero comprando los esclavos que dice que dio la libertad de Castilla y luego ese reconocimiento de deuda.
Eso generó un descontento popular. Es decir, el gobierno de Echenique se convierte en un gobierno antipopular. Entonces empiezan sublevaciones en Ica, Domingo Elías, luego en el sur, y en esas circunstancias se da un reclutamiento en Huaraz para engrosar las filas de Echenique. Como el pueblo ya está avisado de la corrupción del gobierno, se niega que sus hijos viajen a Lima a engrosar las filas del ejército para apoyar al gobierno. Organizan un desfile el 12 de febrero de 1854. Un grupo de mujeres impide ese desfile con piedras y palos, hacen retroceder al prefecto y a sus fuerzas represivas, y estos se refugian en Caraz. De Caraz solicitan apoyo al gobierno central para recuperar la ciudad de Huaraz, que espontáneamente fue tomada por los sublevados. En Lima, el gobierno está sensibilizado por las continuas revueltas y envía 2 batallones, el batallón Ayacucho y el de la Marina, para sofocar esta sublevación. A principios de marzo llegan los soldados y hay una masacre para retomar la ciudad. Se habla algo de 300 muertos, pero no solo queda ahí. Empieza la venganza política. Se ordena el reclutamiento masivo en toda la región. Y así es como logran capturar a 600 jóvenes y los conducen a Lima a través del puerto de Casma. Eso tiene, o sea, las mujeres llegan a la plaza tratando de rescatar a sus hijos que los iban a traer a Lima, pero que les habían dicho que iba a ser simplemente unas prácticas en la plaza. Cuando ellos reaccionan, logran recuperar a sus familiares y luego hay un levantamiento. En ese levantamiento hay 300 muertos. Sí, hubieron algo de 3, 4 soldados y unos cuantos civiles, no hay precisión. Pero la masacre viene después, cuando el ejército que ha enviado Echenique viene a aplacar y a recuperar la ciudad. Ahí es donde se da esa masacre con 300 muertos y la venganza de la recluta de más de 600 jóvenes que son conducidos a Lima a través del puerto de Casma. Pero ¿qué ocurre en Casma? Estaba la embarcación, la fragata Mercedes, que esperaba para embarcar a los jóvenes. 800 personas abordaron la fragata Mercedes, pero no estaba en condiciones de navegar por sí sola, porque viene el vapor Rímac a remolcarlo. Efectivamente logran amarrar los cabos y a las 3 de la mañana del 2 de mayo dejan el puerto, y tan pronto dejan el puerto se rompen las amarras. Una vez, 2 veces, en la tercera vez la embarcación, la Mercedes, es arrastrada hacia un islote que sobresale de roca denominada La Viuda. Se estrella en esa roca y la embarcación está condenada a sucumbir, naufragar. Entonces los 800 que iban ahí logran salvarse algo de 60. El resto todo se fue a pique. Los 600 campesinos reclutados, todos murieron en el fondo del mar. Ahí hay que destacar la actitud heroica de su comandante, Juan Noel Lastra. Él, en una actitud
de humanismo que se identifica con el campesino, con el serrano, y se niega a abandonar la embarcación hasta salvar al último recluta. Como eso no se logra y no se va a lograr, él también termina hundiéndose en la embarcación con los 800 Mercedes. tripulantes entre campesinos y marinos. Sin embargo, el barco Rímac, que estaba capitaneado por Valle Riestra, si mal no me equivoco, ¿no? Y por el ministro del momento. ¿Cómo, qué hacen ellos para tratar de salvar a los campesinos, a los náufragos? Ahí viene una actitud, diría hasta traidora, ¿no? Falta de sensibilidad del comandante José Allende, que es el jefe político militar, a su vez ministro de guerra, logró salvarse en la RIMAC. Y el comandante de la RIMAC, el comandante Ramón Valle Riestra, consulta que sería bueno dar el aviso en el puerto de Casma, que está más inmediato del siniestro. Él dice, no, sigamos mañana de Guarmey, informamos. Guarmey está muy distante de Casma y mucho más de Santa, porque en esa época la provincia de Santa era todo desde el río Santa hasta el río Pativilca. Entonces la subprefectura estaba pues en Santa. Entonces ir por tierra desde Guarmey hasta Santa para dar aviso del hundimiento de una embarcación es una actitud irresponsable y hasta cobarde del oficial que estuvo al frente. En esta importante crónica sobre lo acontecido en Huaraz, hay una serie de documentos, hay fichas técnicas, es un trabajo minucioso, cartas de diversos actores de la época, ¿no? ¿Cómo has logrado encontrar esta parte de la historia que no ha sido contada con su verdadera dimensión? Bueno, ahí hago en la introducción digo lo siguiente, recojo la versión de un libro que es Un minuto para el absurdo. Ahí encuentro unas frases donde dice, el maestro acostumbra a enseñar con historias y ¿de dónde saca? Otro le dice de Dios. Cuando Dios quiere que seas médico, te envía pacientes. Cuando Dios quiere que seas profesor, te envía alumnos. Cuando Dios quiere que seas investigador, te envía historias. Entonces ahí yo digo, de repente Dios pues, querrá que sea investigador, porque cada vez que me propongo investigar algo, encuentro los documentos precisos, los libros precisos, pero ¿dónde? En las bibliotecas y en los archivos. Mi fuente principal es el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional con su archivo de periódicos de la época, el Archivo Histórico de la Marina. Todos esos documentos van a enriquecer este libro con documentos de primera fuente. Por primera vez estamos revelando ese informe de Valle Riestra. Estamos revelando una carta del comandante Noel, que eso será explicado en su momento, qué es lo que pedía él en su carta. Y además resaltas el contexto en el que se daba todo esto, esta masacre por la ambición de militares que desde la aristocracia querían mantenerse en el poder y en el conflicto entre ellos usaban a los campesinos para que formaran sus ejércitos. De ello, ¿qué mensajes
sacas tú en similitud con lo acontecido durante el 22 y 23 en la región de Puno? Bueno, como un saludo a la bandera, Echenique da un dispositivo donde se crea un Montepío para todos los fallecidos. Pero como ignoran los nombres, son 600 anónimos, salvo los oficiales, los marineros que sí están registrados. Eso publicamos los nombres de los que se salvaron y los nombres de los que fenecieron ahí en la Mercedes. Pero hay 600 anónimos. ¿Dónde lo van a buscar para resarcir el daño que le han ocasionado al familiar? Solo fue un saludo a la bandera. Nunca se investigó, por lo menos yo no he encontrado documentos que digan se sancionó al comandante José Allende, que estaba al frente como jefe político militar. No hay sanción. Es decir, se olvidó. 1.200 muertos costó estos eventos y nunca se investigó. Y ¿Por tampoco, qué? Porque ocurrió fuera de Lima. Parecería que las noticias solo son en Lima. Lo que ocurre en provincias no es noticia. y es igualito 180 años después de lo que ha sucedido en el sur del país. La discriminación y los crímenes contra nuestros hermanos del sur, del norte, del oriente, son cada vez mayor y mucho peor es ahora que se tiene conocimiento y la impunidad sigue vigente como lo ha señalado. Hermógenes Villanueva presenta este libro el día jueves. ¿En dónde, por favor, y a qué hora es? El día jueves a las 7 de la noche en el Club Ancash, que está en Horacio Urteaga 660. Esperamos pues que todos los ancachinos vayan para que conozcan esa historia, ese silencio guardado por 172 años que será revelado a través de documentos de primera fuente. Bien, muchísimas gracias. ¿Y dónde lo pueden adquirir los que no puedan asistir a la presentación del libro? ¿Dónde pueden adquirir Huaraz y Casma, 1854? Bueno, en Lima lo tiene la librería Virrey, que está ubicado en Bolognesi 510, en un parque muy bonito que lleva el nombre también de Francisco Bolognesi. Es la librería que también tiene mis otros libros anteriores. Bien, muchísimas gracias. Hermógenes Villanueva nos ha acompañado y nos ha narrado una parte de la historia de los trabajadores de esa época, de los trabajadores del campo aquí en Hora Sindical. Buenas noches, Hermógenes. Buenas noches, Hora Sindical.